Una casualidad absurda lo cambió todo. 2 desconocidas, 2 correas diminutas y 2 gatos demasiado orgullosos para caminar. Si crees que el destino se esconde en cosas pequeñas, quédate. Esta historia demuestra que el amor también maulla. El parque olía a pan dulce y a pasto recién cortado. Yo caminaba con pasos cortos, porque Camote, mi gato naranja de bigotes tiranose, negaba avanzar más de 3 pasos sin sentarse a contemplar el horizonte como si fuera filósofo. La mañana era luminosa y mentirosa. Prometía calma, pero por dentro yo llevaba una semana en un huracán. No diré que venía a curarme el corazón, suena a cliché, pero sí a distraerme con lo único que me había enseñado a respirar: el silencio de la naturaleza y el ronroneo cuando mi gato decide que fui lo bastante decente como humana. Las bancas de hierro estaban húmedas de rocío. Las hojas de los almendros dejaban sombras redondas en el piso. Un grupo de corredores pasaba a ritmo sincronizado y detrás una señora vendía café en vasitos biodegradables. Camote olfateaba el aire con la dignidad de un chef. Intenté persuadirlo. «Camote, por favor, 3 metros más y te doy atún». No se movió. Levantó una pata como quien hace una objeción en una junta. Fue ahí cuando escuché un tintineo de campanita y después la frase más dulce pronunciada con desesperación. «No te vayas por allá, Frida, que hay un perro enorme». Giré la cabeza y la vi. Llevaba una sudadera color vino y una gorra deslavada. Su gato, una tricolor de ojos de miel, avanzaba con paso sinuoso, la cola en alerta, la campanita cantando cada paso. La mujer trataba de mantenerse firme, pero tenía ese equilibrio torpe de quien aprendió a usar correas de gato con videos de internet. No sé definir qué fue lo primero que me gustó de ella. Tal vez la forma en que se inclinó para hablarle a su gata como si fuera una niña traviesa. Tal vez la risa breve que soltó cuando la gata casi se le escapa. O quizá la manera en que miró el cielo un segundo, como pidiendo paciencia al universo. Lo cierto es que sentí el estómago hacer un nudo, uno bonito, de esos que anuncian capítulo nuevo. «¿También paseas a tu gato?», me preguntó, al notar que Camote y yo éramos un dúo descoordinado. «Él se pasea a sí mismo», respondí. «Yo solo vengo de staff». La mujer sonrió. Sus ojos tenían una luz tímida, como si hubieran aprendido a ser prudentes. Se acercó 2 pasos y la gata tricolor, Frida decidió que el mundo era suyo, avanzó directa hacia Camote y, sin presentaciones, le frotó la cabeza. Camote, poco afecto a los efusivos, se quedó inmóvil y luego ronroneó. Yo parpadeé, incrédula. Ni con sus croquetas favoritas se ablanda tan rápido. «Soy Lina», dijo ella, aflojando un poco la correa. «Y esta señorita es Frida, la que manda». «Yo soy Mar», contesté, «y él es Camote, el que cree que manda». Nos reímos. La risa nos acomodó el aire entre las dos. Había algo sencillo en su presencia, una calma que parecía no exigir nada. Nos quedamos mirando a los gatos darse vueltas como si comprobaran medidas. El largo del bigote, la anchura de las patas, la diplomacia felina. Un perro pasó a lo lejos y Lina puso instintivamente una mano en el lomo de Frida. Yo hice lo mismo con Camote y sin querer nuestras manos se rozaron. Fue un segundo, un contacto mínimo, pero sentí esa chispa silenciosa que a veces se confunde con electricidad estática. Retiré la mano con pudor, ella también, y nos sonreímos como quien dice: «Lo noté, pero no te asustes». «¿Vienes mucho a este parque?», pregunté para romper el hilo tenso. «Desde hace poco. Me mudé por aquí hace unas semanas». Frida estaba aburrida en el departamento y decidí intentarlo. Aunque, para serte honesta, pensé que yo sería la única loca paseando un gato. «Somos al menos 2», dije. Y mira que Camote me hizo firmar un contrato no escrito. Él elige la ruta. Yo pago el peaje en mimos. Lina se acomodó la gorra.
Una brisa leve le movió un mechón que escapaba por la oreja. Noté sus manos. Tenían marcas de pintura, tonos azules y mostaza en los bordes de las uñas. Me dio curiosidad. Antes de preguntarle, un balón rodó hacia nosotras. Un par de niños venía detrás, riendo. El balón chocó con la pata de Camote, que lo miró con desdén imperial. Frida, en cambio, le dio un zarpazo juguetón. Los niños pidieron disculpas con ese agite nervioso de quien teme regaños. Les sonreímos. Lina les devolvió el balón y uno de ellos dijo: «Qué bonitos sus gatos», con una admiración tan sincera que por un segundo quise abrazar la idea de que el mundo era amable. Seguimos caminando, o mejor dicho, bordeando el lago a la velocidad que los gatos toleraban. Hablamos de cosas pequeñas: el café de la esquina que servía pan con canela, la biblioteca pública donde un bibliotecario recomendaba novelas según el humor, la tiendita donde vendían arena para gato a buen precio. La conversación era fácil, una cuerda floja donde ninguna temía caer. ¿Trabajas con pintura?, me animé, señalando sus dedos. «Pinto murales cuando hay chamba», dijo. «Cuando no, doy talleres a niñas y niños. Y cuando no hay nada de eso, pinto para mí». «¿Y tú?». «Escribo textos para marcas», confesé. «A veces siento que traduzco emociones a etiquetas. Me paga la renta, pero lo que me salva son los poemitas que escribo de madrugada. Y las caminatas con este señor naranja». «Poemas y gatos». Lina sonrió. «Suena a receta para sobrevivir». El lago brillaba como espejo inquieto. Un pato se zambulló de golpe y las ondas llegaron hasta la orilla. Frida lo observó con respeto. Camote bostezó. Me di cuenta de que con Lina el tiempo tenía otra textura. No era una ráfaga, no era tampoco una espera tensa. Era habitable. Nos sentamos en una banca. Los gatos, como si hubieran firmado una tregua, se acurrucaron bajo nuestros pies. Lina abrió su mochila y sacó un termo. «Traje té de jazmín», dijo. «¿Quieres?». Asentí. El aroma era suave y amable. Me calentó las manos. Lina miró a Frida con una ternura sin explicaciones. «La adopté hace poco», contó. «La rescataron de un taller mecánico. Tenía miedo a los ruidos fuertes. A mí también me asustan los ruidos, pero de otro tipo». La miré con cuidado, esperando. No insistí. Ella continuó, tal vez aliviada por no sentir prisa. «A veces el mundo te grita adentro, ¿sabes?», dijo. «Y una sale al parque a escuchar otras cosas». «Sí», susurré, «lo sé». Un silencio bonito nos cubrió. La señora del café pasó cerca. Compré 2 vasitos. Cuando le pasé el mío, Lina me miró como si acabara de ofrecerle un paraguas en plena tormenta. «Gracias, Mar». Hubo una pausa y el mundo decidió ponerse cómplice. Del otro lado del lago, un violinista ambulante empezó a tocar una melodía lenta, de esas que te acomodan los latidos. Un viento más fresco movió los árboles. Me di cuenta de que quería volver a verla. No mañana, ni pasado. Quería una continuidad sin alardes, una costumbre. «Oye», me animé con torpeza adorable. «Si quieres, podríamos repetir este desorden la próxima semana. Digo, si Frida y Camote aprueban la alianza». Lina miró a su gata. Frida hizo un sonido que parecía un merer. Camote, por su parte, estornudó con solemnidad. «Creo que han votado a favor», dijo Lina, riendo. «Me encantaría». Yo también reí. El violinista cambió de pieza. En el agua una hoja cayó y describió un remolino pequeño. «Te voy a decir algo raro», me atreví. «Siento que esto ya había pasado, como si te hubiera visto aquí, hace tiempo, con Frida, con esa gorra». Lina bajó la mirada hacia su termo, pensativa. «A mí me pasó lo mismo cuando te vi», admitió. Una especie de «Ah, claro, era aquí». El destino a veces se disfraza de coincidencia para no asustarnos. Nos quedamos ahí, cómodas, con los gatos medio dormidos. El sol subió apenas.
En la lejanía, un perro ladró sin insistencia. Pensé en la palabra comienzo, no un inicio estruendoso, sino un botón guardado en un cajón, esperando el hilo perfecto. Lina guardó el termo. Puso la correa a Frida con cuidado. Yo hice lo mismo con Camote. Nos levantamos sin querer romper algo invisible. «Voy a este parque los martes y los sábados», dijo. «A esta hora. Si quieres». «Estaré aquí», respondí, antes de que terminara. Caminamos juntas hasta la salida. En el último tramo, nuestras manos volvieron a rozarse. Esta vez, ninguna se retiró de golpe. Solo dejamos que el momento respirara. En la reja, nos despedimos con un «nos vemos», que dicho así, humilde, sonaba a promesa. Mientras me alejaba, Camote, que no habla pero entiende, lanzó un maullido seco. Lo interpreté como un «no la arruines, humana». Reí sola. El día se abrió como una puerta sin traba. Y entonces pasó algo mínimo pero definitivo. Dentro del bolsillo de mi sudadera encontré una pegatina que no era mía. Un gatito dibujado a mano, con un microtexto. «Nos vemos pronto». La caligrafía tenía tinta azul mostaza. Volteé. Lina, a unos metros, me miraba de reojo, como quien comparte un secreto recién nacido. No sé cuánto dure la felicidad cuando llega así, sin ruido. Solo sé que, esa mañana, el mundo entero parecía caber en 2 correas y 4 patitas que aprendían a caminar juntas. Los días entre aquel martes y el sábado se sintieron como una cuerda tensa. No era ansiedad, pero tampoco calma. Era una anticipación que se colaba en cada cosa que hacía. Mientras trabajaba, mientras preparaba café, mientras escribía, siempre había una parte de mí imaginando a Camote y a Frida caminando juntos. Bueno, caminando es un decir. Más bien, imaginaba a Camote deteniéndose cada 2 minutos y a Frida intentando cazar hojas secas. El jueves por la noche saqué la correa de Camote para revisarla. No tenía nada roto, pero igual la limpié, como si me estuviera preparando para algo importante. No quería admitirlo, pero sí, me estaba arreglando para verla. No de manera obvia, claro. No era como una cita, pero se sentía como una cita. El sábado amaneció con un cielo limpio, de esos que no saben si quieren ser de verano o de otoño. Camote me observó desde el sofá mientras yo me ponía unos tenis cómodos. «Hoy vas a ver a tu amiga», le dije. Él entrecerró los ojos, como si guardara un secreto que yo todavía no conocía. Cuando llegamos al parque, mis ojos buscaron de inmediato entre la gente. No estaba aún. Respiré hondo y empecé a caminar despacio, dejando que Camote eligiera el rumbo. Los pájaros hacían un escándalo alegre en las ramas. El vendedor de globos inflaba uno rojo para una niña. Me detuve junto a la fuente y fue ahí cuando la vi llegar. Lina venía con Frida a su lado. Llevaba una camisa de lino blanca y un pañuelo mostaza en el cabello. La luz filtrada entre los árboles le pintaba el rostro como si alguien la hubiera retratado. Cuando me vio, levantó la mano y sonrió. Me descubrí sonriendo antes de darme cuenta. «Llegaste temprano», dijo, mientras Frida y Camote se olfateaban como viejos amigos. «O tú llegaste tarde», bromeé. «O los dos llegamos en el momento justo». Su voz tenía algo que me bajaba las defensas. Caminamos hacia la parte menos concurrida del parque. Los gatos parecían coordinarse, como si hubieran ensayado. Frida tiraba un poco hacia la izquierda, Camote hacia la derecha, y nosotros nos encontrábamos en el medio, ajustando el paso. «¿Te traje algo?», dijo Lina, de repente. Sacó de su mochila una pequeña bolsa de tela y me la tendió. Dentro había galletas para gato, en forma de pez, con un aroma que hizo que Camote se enderezara como un soldado en formación. Las horneé yo, sin sal ni nada raro. Vi una receta y pensé, bueno, quizá Camote apruebe. «Eres oficialmente la favorita de Camote ahora», le dije, mientras le daba una, y él la devoraba sin disimulo.
¿Y tú?, preguntó, levantando una ceja. ¿Me apruebas también? Su pregunta me tomó por sorpresa. No supe si responder con algo ingenioso o sincero, así que dije lo primero que se me escapó. Sí, creo que sí. Caminamos un rato más, hasta encontrar un claro donde el pasto estaba alto y había menos gente. Nos sentamos, dejando que los gatos exploraran cerca. Lina sacó una libreta pequeña, gastada en las esquinas. Aquí dibujo, me explicó. Casi siempre cosas que veo aquí en el parque. Me mostró un par de páginas. Acuarelas rápidas de árboles, un retrato de un señor leyendo en una banca, una ilustración de un pato en el lago. Y ahí, entre esas páginas, estaba un dibujo de Camote. Perfecto. Su expresión, su forma de sentarse, como si posara para un retrato, estaba ahí. «Lo hiciste el martes, ¿verdad?», pregunté. «Sí», mientras tú mirabas el lago. Me quedé en silencio un momento. Nadie me había dibujado nunca. Bueno, sí, a mí no, pero a mi gato, que es casi lo mismo. Sentí que algo se aflojaba dentro. ¿Y yo?, pregunté. ¿Me dibujaste? Ella sonrió y pasó otra página. Ahí estaba yo, sentada con los codos sobre las rodillas, mirando a Camote. No parecía posar, parecía vivir. El trazo era delicado, pero fuerte. Me vi y me sentí más real que en las fotos. Es raro, dije. Me reconozco, pero también me veo distinta, como si estuviera más tranquila. Tal vez es así como te veo yo. No supe qué decir, así que bajé la mirada. El viento movió el pañuelo de su cabello y un pétalo de jacaranda cayó sobre la libreta. Lina lo atrapó y lo guardó entre las páginas. «Para que no se pierda el momento», murmuró. Pasamos casi una hora ahí, hablando de cosas sin importancia. Que los gatos deberían tener su propio parque, que la ciudad necesitaba más árboles, que el helado de pistache está sobrevalorado. Y sin embargo, cada cosa que decía parecía importar. Cuando el sol empezó a bajar, los gatos se acomodaron para descansar. Yo no quería irme. Lina tampoco parecía querer levantarse, pero la luz se volvió dorada y supimos que era hora. «El martes, a esta hora», dijo ella, como quien fija una cita sin pedir permiso. «Aquí estaré», respondí. Mientras me alejaba, sentí en el bolsillo un papel doblado. Lo saqué y vi un dibujo rápido de Frida y Camote, con un corazón en medio. Abajo, escrito con tinta azul mostaza: «Las mejores historias empiezan sin plan». No sé si esa frase era para mí, pero ya la estaba guardando como un tesoro. El martes amaneció gris, con nubes pesadas que amenazaban lluvia. Pensé que tal vez Lina no iría al parque. Dudé si salir o no, pero Camote, como si conociera mis pensamientos, se sentó frente a la puerta con la correa en la boca. Y así, sin más, me convenció. Cuando llegamos, las bancas estaban salpicadas de gotas y el aire olía a tierra mojada. Los corredores habituales no aparecieron. Solo un par de ancianos bajo paraguas y una mujer con un perro pequeño. Caminamos un rato por el sendero de grava y yo ya empezaba a creer que Lina no vendría, hasta que escuché ese sonido, el tintineo de la campanita de Frida. Me giré y la vi, con un paraguas transparente en una mano y la correa de Frida en la otra. Sonreía, como si el clima no tuviera permiso de arruinarle el día. «Pensé que no vendrías», le dije, acercándome. «Y perderme a Camote, a su humana favorita. Imposible». Me ruboricé y para disimular me agaché a acariciar a Frida, que parecía más animada que nunca. Camote la olfateó y ella le dio un suave cabezazo en la mejilla. Parecía un saludo ensayado.
¿Quieres compartir paraguas?, preguntó Lina. Nos acomodamos bajo el suyo, caminando muy juntas, casi rozando los hombros. Sentía el calor de su brazo contra el mío, un contraste delicioso con el frío húmedo del aire. Avanzamos hacia el lago, que se veía distinto, cubierto por una fina capa de neblina que le daba un aire de fotografía antigua. ¿Sabes?, dijo ella. Hay algo que me encanta de estos días nublados. La gente desaparece y el parque parece solo nuestro. Eso suena a que planeas hacer travesuras, bromeé. Solo las que aprueben los gatos, respondió, sonriendo. Nos detuvimos en un rincón donde los árboles formaban un techo natural. Lina sacó de su mochila un termo y 2 vasos de metal. Hoy no traje té de jazmín, es chocolate caliente con canela, anunció. Me pasó uno. El aroma era cálido y dulce, y el primer sorbo me supo ahogar. Entre sorbo y sorbo, hablamos de nuestras rutinas. Descubrí que Lina pintaba por las noches, con música baja, mientras Frida dormía en un cojín junto a su mesa de trabajo. Ella, a su vez, descubrió que yo escribía en una libreta vieja porque las pantallas me distraían. Me encantaría leer algo tuyo, dijo. Y yo ver un mural tuyo en vivo, respondí. Lina se inclinó un poco, como si compartiera un secreto. Hay uno no muy lejos de aquí. Lo pinté antes de mudarme. Si quieres, puedo llevarte algún día. La idea me encantó. No lo dije, pero me ilusionó más de lo que debería. Antes de que pudiera responder, unas gotas empezaron a caer entre las hojas. No era lluvia fuerte, pero sí suficiente para que Frida buscara refugio bajo un arbusto y Camote se metiera debajo de la banca. Nos agachamos para llamarlos y ahí, en ese gesto compartido, nuestras manos se tocaron otra vez. Esta vez ninguna se apartó. No fue un agarre completo, solo un roce que se quedó unos segundos más de lo necesario. Sentí su pulgar rozar el mío. Cuando levanté la vista, Lina me miraba con esa calma que parece decir, sí, lo noté. Un trueno lejano nos sacó del momento. Rápidamente guardamos las tazas, recogimos a los gatos y buscamos un lugar techado. Terminamos en el pequeño kiosco del parque, donde el sonido de la lluvia golpeando el techo nos envolvía. Lina se sentó frente a mí. Frida se acurrucó sobre sus piernas, Camote sobre las mías. Afuera el mundo estaba gris y borroso, pero ahí dentro había calor, olor a chocolate y algo más. Una sensación de que estábamos construyendo un pequeño refugio solo para nosotras. Mar, dijo con un tono más bajo, ¿te has dado cuenta de que siempre encontramos la manera de coincidir? Incluso si llueve, si hace frío, si no es un día ideal. Sí, admití, como si el parque nos llamara. Se quedó mirándome un momento más, y luego sonrió de esa manera que parece guardar palabras para después. La lluvia cedió lo suficiente para salir. Caminamos hasta la entrada y justo antes de despedirnos, Lina sacó algo de su bolsillo, una hoja doblada en 4. Para ti. No la abras aquí, pidió. Mejor en casa. La guardé sin preguntar. Nos despedimos con un hasta el sábado, que en mi interior sonaba más a cuenta los días. Esa noche, en mi habitación, con Camote dormido a los pies de la cama, abrí la hoja. Era un dibujo. Yo, sentada en la banca del parque, con el paraguas inclinado sobre mí, y Camote acurrucado en mi regazo. Sobre el dibujo, en letras pequeñas, había escrito: «Me gusta cómo existes cuando no intentas nada». Me quedé mirando esa frase más tiempo del que quiero admitir. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Los días intermedios estuvieron llenos de trabajo, mensajes atrasados, pendientes, pero debajo de todo eso siempre había una corriente silenciosa, la expectativa de volver a verla. Me levanté más temprano de lo normal. Preparé un café,
Serví el desayuno de camote y luego me quedé unos minutos mirando la hoja con el dibujo que Lina me había dado. La frase «Me gusta cómo existes cuando no intentas nada» estaba ahí, como si me hablara en voz baja cada vez que la leía. No sé si me describía o si describía lo que veía ella en mí. Decidí llevar algo para ella. No sabía si era demasiado pronto para un gesto así, pero me animé. Horneé unas galletas de avena y canela, las favoritas de mi abuela, y las puse en una caja pequeña, envueltas en papel encerado. No eran perfectas, pero tenían algo de historia. Llegamos al parque unos minutos antes de la hora habitual. Camote parecía más inquieto, como si también supiera lo que se venía. Me senté en una banca cerca del lago, mirando cómo la luz dorada de la mañana se filtraba entre las ramas. El tintineo de Frida llegó antes que su voz. ¿Esperándome?, preguntó Lina, acercándose con una sonrisa que, sin saber cómo, me quitaba cualquier armadura. «O esperándolos a los dos», respondí, acariciando a Frida cuando se acercó a olfatearme. Caminamos por el sendero, dejando que los gatos marcaran el ritmo. Hoy, Lina llevaba una bufanda gris que le caía sobre el hombro, y entre el tejido había atrapado un pequeño pétalo rosado. Me dieron ganas de quitárselo, pero no me atreví. «Traje algo para ti», dije, sacando la caja de la mochila. Lina la tomó con cuidado, como si fuera más frágil de lo que era. «¿Puedo abrirla ahora?» «Claro». La destapó y al ver las galletas levantó la vista con una mezcla de sorpresa y alegría. «Huelen increíble. ¿Las hiciste tú?» «Sí. Bueno, la receta es de mi abuela. Dice que la avena es buena para el corazón y que la canela ayuda a recordar momentos bonitos». Lina probó una. Masticó despacio, como quien saborea más que el sabor. «Creo que voy a recordar esto», dijo al final. Nos sentamos en una zona con pasto alto, donde el ruido del parque se sentía lejano. Los gatos exploraban alrededor, manteniendo siempre un ojo en nosotras. Lina me contó que esa semana había terminado un mural en una escuela y que los niños le habían regalado dibujos de colores torcidos pero llenos de cariño. «A veces creo que pinto para ellos más que para mí», confesó. «Es como una forma de quedarme en un lugar sin quedarme del todo». «¿Y qué te gustaría pintar solo para ti?», pregunté. Ella guardó silencio unos segundos, como buscando la respuesta. «Momentos. No cosas grandes ni paisajes imposibles. Momentos que me gustaría guardar, como este». Me sostuvo la mirada mientras decía la última palabra, y sentí que el aire se volvía un poco más denso. No era incómodo, era como si todo el ruido del mundo se hubiera apagado para escuchar solo eso. De repente, Frida volvió corriendo hacia nosotras con un trozo de hoja seca en la boca, como si fuera un tesoro. Camote la siguió, maullando con ese tono que usa cuando quiere presumir algo. Nos reímos, y la tensión dulce se convirtió en risa compartida. Pasamos la mañana así, sin prisa. Compartimos las galletas, hablamos de libros y descubrimos que ambas teníamos una extraña fascinación por las tormentas eléctricas. Lina me dijo que de niña se quedaba mirando el cielo desde la ventana, contando los segundos entre relámpago y trueno. Yo le conté que, para mí, una tormenta era como un poema que el cielo escribía de golpe. Cuando el sol empezó a ponerse alto y el calor nos empujó hacia la sombra, nos levantamos para caminar hacia la salida. En el camino, Lina sacó algo de su mochila. Una pequeña piedra lisa, pintada con la silueta de dos gatos sentados juntos mirando una luna diminuta. «Es para ti», dijo. La pinté anoche. La tomé entre mis manos. Era pequeña, pero el peso se sentía importante. «Gracias», murmuré. «Prometo cuidarla». Nos despedimos en la reja como siempre, pero esta vez hubo algo distinto. Un instante de silencio, una mirada más larga de lo habitual, y ese gesto mínimo de que sus dedos rozaran los míos antes de alejarse.
Mientras me iba, Camote maulló bajito, como si supiera que lo que estaba creciendo ahí ya no era simple coincidencia. El martes amaneció con un viento frío, que hacía temblar las hojas antes de caer. Pensé en escribirle a Lina para confirmar si iría, pero algo en mí quería mantener esa magia de simplemente encontrarnos. Así que salí con Camote, confiando en que el tintineo de la campanita de Frida aparecería entre los sonidos del parque. Caminamos hasta nuestro punto habitual, la banca junto al lago. Esperé unos minutos, observando cómo el agua se movía con pequeñas ondas por el viento. Camote se acurrucó a mis pies. Yo buscaba entre las personas que pasaban, y nada. Ni su bufanda gris, ni su gorra deslavada, ni su sonrisa de bienvenida. Me dije que quizá llegaría tarde, pero después de media hora acepté que no vendría. El parque se sentía más grande, pero también más vacío. Me quedé un rato, mirando a los patos y jugando con Camote, intentando ignorar esa sensación de hueco que se me había instalado en el pecho. Cuando ya iba de salida, escuché pasos apresurados detrás de mí. ¡Mar! Su voz me alcanzó antes que ella. Me giré y ahí estaba, con la respiración agitada y el cabello un poco revuelto, sin gorra ni bufanda, sosteniendo a Frida con la correa enredada. «Lo siento», dijo, sonriendo entre jadeos. «Tuve un imprevisto y pensé que ya no te encontraría. Estaba por irme», confesé, pero creo que Camote insistió en esperar. Entonces le debo a él que no me haya perdido el día. Reímos. Empezamos a caminar sin rumbo, dejando que los gatos nos guiaran. Lina me contó que había estado en una reunión complicada con una posible comisión para un mural, pero que no quería dejar pasar el martes sin venir. «No sé por qué», dijo, mirando el camino, «pero estos días me importan más de lo que debería». «A mí también», respondí antes de pensarlo. Fue un silencio breve, pero distinto. Como si las palabras se hubieran quedado flotando, buscando dónde aterrizar. Cambiamos de tema, aunque la sensación quedó ahí. Nos detuvimos bajo un árbol grande, donde el viento dejaba caer hojas amarillas sobre el pasto. Frida las perseguía como si fueran presas, y Camote, en un gesto inesperado, se tumbó de lado para dejarla ganar. Lina me miró como si estuviera presenciando un milagro felino. «¿Siempre es así de generoso?», preguntó. «Contigo cerca, parece que sí». Se sonrojó apenas y se agachó para acariciar a Camote. Su mano pasó por el lomo con suavidad, y yo me descubrí mirándola más de lo que debería. Había algo en cómo se inclinaba, en la forma en que su cabello caía sobre un lado, que me dejaba con ganas de memorizarla. «Traje algo para ti», dijo de pronto. Sacó de su mochila una hoja doblada. Al abrirla, vi un dibujo hecho a mano. Era yo, sentada en la banca del parque, con las manos alrededor de una taza humeante. El detalle que más me sorprendió estaba en el fondo. Sobre mi hombro, Lina había dibujado una luz tenue, como si el sol se filtrara justo ahí. «Quería capturar cómo se ve la calma contigo», explicó. Me quedé un momento en silencio, con el corazón golpeando fuerte. No estaba segura de qué decir, así que solo sonreí y guardé el dibujo en mi mochila con cuidado. Caminamos un poco más, hablando de cosas pequeñas, hasta que el viento empezó a levantar más polvo y decidimos volver hacia la salida. Antes de despedirnos, Lina me miró como si estuviera midiendo las palabras. «El sábado, ¿quieres que te lleve a ver ese mural del que te hablé?» Sentí una oleada de calor recorrerme. «Quiero», respondí sin dudar. Nos despedimos con un «hasta el sábado», que esta vez sonó a promesa doble: el parque y algo más. Esa noche, mientras ponía el dibujo en mi escritorio, me di cuenta de que ya no era solo un encuentro casual con gatos. Era el principio de algo que no quería perder.
El sábado amaneció despejado, con un sol tibio que parecía haber salido solo para nosotros. Lina y yo habíamos acordado vernos en la entrada principal del parque, pero esta vez sin gatos. No porque no quisiéramos llevarlos, sino porque el lugar donde me llevaría no era precisamente apto para paseos felinos. Llegué unos minutos antes y la vi venir a lo lejos. Llevaba una camiseta blanca con estampado de flores pequeñas, un pantalón de mezclilla y un bolso de tela colgando del hombro. El cabello lo llevaba suelto y una brisa suave lo movía como si supiera que era parte de la escena. Me saludó con una sonrisa que me borró cualquier resto de sueño. ¿Lista para la caminata?, preguntó. Más que lista, respondí. El camino al mural fue tranquilo. Lina me iba contando pequeñas historias de las calles por las que pasábamos. La panadería donde siempre le regalaban un panecillo de más, la tienda de segunda mano donde había encontrado su bufanda gris, la esquina donde un grupo de vecinos se juntaba a tocar guitarra los domingos. Yo escuchaba todo, fascinada por cómo podía convertir detalles comunes en escenas que querías imaginar. Finalmente, llegamos a una calle estrecha, con edificios de colores apagados. Allí, en la pared lateral de una antigua bodega, estaba el mural. Ocupaba casi toda la superficie y parecía tener vida propia. Había figuras humanas, animales, un cielo que se fundía con el mar y en un rincón, 2 gatos, uno tricolor y otro naranja. Me quedé quieta, sin saber qué decir. «Esos», señalé a los gatos. «Sí», respondió ella con una media sonrisa. «Los pinté después de conocerte». Me quedé mirando los trazos. No eran copias exactas de Frida y Camote, pero la esencia estaba ahí. Y de alguna forma me reconocí también en el mural, aunque mi figura no estuviera dibujada. «Es hermoso, Lina. Es nuestro», dijo ella, y esas 2 palabras me dieron un vuelco en el pecho. Nos quedamos un rato en silencio, observando cómo la luz de la mañana cambiaba los colores del mural. Luego, Lina sacó de su bolso una pequeña libreta y empezó a mostrarme bocetos de otras ideas que tenía. Uno de ellos era un retrato mío, con los ojos cerrados, como si estuviera escuchando algo importante. «¿Puedo quedarme con este?», pregunté, medio en broma. «Cuando lo pinte grande, será tuyo», dijo, y sus palabras sonaron tan seguras que me hicieron sonreír. Caminamos de regreso sin prisa, tomando calles distintas para seguir explorando. En una esquina encontramos una cafetería pequeña, con plantas colgando en la entrada y un aroma a pan recién horneado que nos obligó a entrar. Nos sentamos junto a la ventana, compartimos un pastel de zanahoria y 2 cafés. Entre sorbo y sorbo, nuestras manos se rozaban sobre la mesa, como si estuvieran tanteando el terreno sin querer retirarse. «Mar», dijo ella, mirando su taza. «No sé qué nombre ponerle a esto que estamos haciendo». «Yo tampoco», admití, «pero me gusta». Su mirada se levantó para encontrarse con la mía, y en ese momento, el ruido del café, las conversaciones ajenas y el golpeteo de las tazas se desvanecieron. Sentí que algo estaba a punto de decirse, pero no lo dijo. En cambio, sonrió, y esa sonrisa guardaba más promesas que cualquier palabra. De camino al parque, donde nos despediríamos, Lina me entregó una hoja doblada. No me dijo nada. Cuando llegué a casa y la abrí, era un dibujo mío, esta vez sonriendo de una forma que yo no sabía que tenía. Debajo había una frase. No sé si esto es casualidad o destino, pero no quiero que se detenga. Y lo supe. Yo tampoco quería que se detuviera. Después de lo del mural, algo cambió sin que lo habláramos. Ya no era solo el martes o el sábado en el parque. De repente había mensajes entre semana, fotos de Frida o de Camote, haciendo cosas absurdas, audios cortos con «mira lo que encontré»
Oh, escucha esta canción, me recuerda a ti. El martes siguiente amaneció con un aire frío y un cielo limpio. Llegué al parque antes de la hora. Camote estaba particularmente enérgico, como si también sintiera la diferencia en el ambiente. A lo lejos vi a Lina acercarse con Frida, que avanzaba decidida, como si tuviera una misión. Nos saludamos sin formalidades, como si el tiempo que pasábamos separadas no existiera. «Tengo algo que mostrarte», me dijo Lina apenas llegamos a nuestro rincón habitual. Sacó de su mochila una caja pequeña de madera, con dibujos tallados a mano. La abrió y adentro había decenas de tarjetas hechas a mano, acuarelas, collages, pequeños retratos. «Son mis trabajos personales», explicó. «Casi nunca los enseño». Tomé una de las tarjetas. Era una pintura de 2 figuras sentadas en una banca bajo un árbol, rodeadas de hojas cayendo. No tenía rostros, pero reconocí la escena. Éramos nosotras el día de la primera lluvia. «¿Por qué me lo estás mostrando?», pregunté, más con curiosidad que con cautela. «Porque quiero que conozcas las cosas que no enseño», respondió, y la forma en que lo dijo me dejó sin palabras. Nos sentamos en la banca y pasamos un buen rato mirando cada pieza. Había una de un cielo nocturno, con 2 gatos en el borde de un tejado, otra de unas manos que se rozaban apenas. Lina me contaba pequeñas historias detrás de cada una, y yo me sentía como si estuviera leyendo las páginas de un diario que no estaba hecho para cualquiera. «¿Tú qué guardas que no enseñas?», preguntó, mirándome fijo. Me reí nerviosa, pero respondí. «Escribo cosas que nunca publico, poemas, o pedazos de pensamientos que no sé cómo terminar. Algunos los guardo porque me parecen demasiado míos. Quiero leer uno algún día», dijo, sin soltar mi mirada. «Y yo quiero que leas más que uno», respondí, antes de darme cuenta de que lo estaba diciendo en serio. La conversación cambió a cosas más ligeras, pero el peso de esas frases se quedó ahí, latiendo entre nosotras. Antes de irnos, Lina sacó de la caja una de las tarjetas y me la dio. Era una pintura de Frida y Camote durmiendo juntos sobre una manta. En la esquina, con letra pequeña, había escrito: «Algunas coincidencias son demasiado bonitas para explicarlas». Guardé la tarjeta con cuidado, como si fuera algo frágil. Nos despedimos en la reja como siempre, pero esta vez, antes de soltarme, su mano apretó la mía un segundo más de lo normal. Mientras volvía a casa, pensé que tal vez no hacía falta definir lo que estaba pasando. Lo importante era que estaba creciendo, y yo, sin querer, ya estaba dejando espacio para ella en todo. «Hoy no quiero parque, quiero mostrarte algo». No especificó más, solo me pidió que la esperara en la entrada de una librería antigua, a unas cuadras del centro. Llegué puntual, con esa mezcla de emoción y nervios que me hacía revisar el reloj cada minuto. El lugar olía a papel viejo y a café recién molido de una cafetería cercana. Lina apareció con un vestido sencillo, color verde oliva, y una chaqueta de mezclilla. Traía el cabello recogido de forma descuidada, con un mechón rebelde cayendo sobre la frente. Me sonrió como si llevara días esperando ese momento. «Hoy vas a conocer mi refugio», dijo, mientras me guiaba adentro. La librería estaba llena de estantes altos y pasillos estrechos. No era un lugar que uno recorriera rápido. Te obligaba a bajar el paso, a tocar las portadas, a leer los lomos despacio. Lina me llevó hasta el fondo, donde había una mesa pequeña junto a una ventana. Sobre ella, un gato negro dormía plácidamente. «Este es Simón», me presentó, acariciándole la cabeza. «Aquí siempre me guardan esta mesa. Dicen que soy clienta frecuente, pero en realidad vengo más a escribir y a dibujar que a comprar». Nos sentamos. Ella pidió 2 cafés y una porción de tarta de moras para compartir. Mientras hablábamos,
me contó que en ese lugar había terminado varios de sus bocetos más importantes y que ahí también había escrito cartas que nunca envió. ¿Cartas?, pregunté, intrigada. Sí, respondió, mirando su taza. A personas que ya no están o que no podían recibirlas, y a personas que aún no conocía. Me quedé en silencio, procesando esas palabras. No sé por qué, pero una parte de mí quiso preguntar si alguna de esas cartas ahora sería para mí. No lo hice. En cambio, le hablé de mis libretas, de cómo las llenaba con frases sueltas, que a veces no entendía hasta meses después. Deberíamos leerlas algún día, dijo ella. Tu libreta y mis cartas. Sin miedo. Sin miedo, repetí, como si fuera una promesa. Después de un rato, salimos de la librería y caminamos por calles tranquilas. Lina me llevó hasta un mirador que no conocía. Desde ahí se veía toda la ciudad extendida, bañada por una luz dorada de atardecer. El viento era fresco y había un silencio que solo se interrumpía por el murmullo lejano del tráfico. Vengo aquí cuando necesito recordar que las cosas cambian, dijo ella. La ciudad nunca es la misma dos veces. Nos quedamos un momento observando, sin decir nada. Fue entonces cuando sentí su mano rozar la mía. Esta vez no fue un accidente. Sus dedos se entrelazaron con los míos, con una naturalidad que me dejó sin aire. No me miró, y yo tampoco la miré. Era como si acordáramos en silencio que no hacía falta decir nada todavía. Regresamos caminando despacio, como si quisiéramos alargar cada paso. En la esquina antes de separarnos, Lina se detuvo, abrió su bolso y sacó un sobre pequeño. No lo abras hasta llegar a casa, dijo, con esa sonrisa suya que parecía guardar secretos. Cuando lo abrí más tarde, encontré una acuarela de la vista desde el mirador y, en la esquina inferior, escrito con tinta azul mostaza. Me gusta cuando compartimos silencios, porque me parece que también hablamos ahí. Me dormí esa noche pensando que, tal vez, ya estábamos hablando un idioma que solo nosotras entendíamos. Volvimos al parque después de una semana con días fríos. El aire estaba limpio y las hojas caídas formaban alfombras doradas en los senderos. Esta vez sí llevábamos a Camote y a Frida, pero no corrían como antes. Parecían igual de tranquilos que nosotras, como si hubieran entendido que los paseos ahora eran otra cosa. Te traje algo, dijo Lina, apenas nos encontramos. Sacó de su mochila un termo de té de jazmín, pero con 2 tazas de cerámica pequeñas, no de metal como antes, en blancas, pintadas a mano con siluetas de gatos. En una estaba Frida, en la otra Camote. Las pinté yo, aclaró, como si supiera que me iba a preguntar. Pensé que así el té sabría mejor. Sabe a todo lo que me gusta, respondí, y lo dije tan en serio que sus ojos se suavizaron. Caminamos hasta una zona menos concurrida, cerca de un banco de piedra que pocas personas usan. Nos sentamos ahí, con las tazas humeando entre las manos. El olor a jazmín se mezclaba con el de la tierra húmeda y el sol tímido que pasaba entre las ramas. ¿Sabes?, dijo ella. Cuando estoy contigo, todo parece menos urgente. No sabía qué contestar. Me limité a mirarla y creo que esa fue la respuesta. Ella sostuvo mi mirada un segundo más de lo que era seguro y luego bajó la vista, pero no soltó mi mano cuando se la toqué. Fue un gesto suave, pero intencional. Los gatos estaban cerca, jugando con una hoja seca. El mundo a nuestro alrededor parecía detenido, como si el parque hubiera decidido regalarnos una burbuja privada. Quiero enseñarte algo más, dijo Lina. Sacó su libreta y me mostró un dibujo a medio terminar. Nosotras dos, vistas de espaldas, sentadas en este mismo banco, con los gatos en primer plano. En la esquina había un espacio en blanco. Aquí quiero escribir algo, explicó, pero todavía no sé qué. Tal vez
dije, sintiendo el atrevimiento subir. Podrías dejarlo en blanco y esperar a ver qué pasa. Ella sonrió, y esa sonrisa tenía algo distinto, un peso, una promesa, una pregunta. El sol empezó a bajar y la luz se volvió más cálida. Lina se inclinó hacia mí, no lo suficiente como para acortar toda la distancia, pero sí para que sintiera el calor de su cuerpo y el leve roce de su hombro contra el mío. Me habló en voz baja. Me gusta que no tengamos que correr. A mí también, dije, y era verdad. No quería correr hacia ningún lado que no fuera con ella. Cuando nos levantamos para irnos, sus dedos buscaron los míos de nuevo. Ya no era un roce tímido, era un enlace seguro, como si caminar juntas así fuera lo más natural. Antes de despedirnos en la reja, me pasó un papel doblado. «Ábrelo cuando llegues», pidió. En casa, lo desplegué. Era el dibujo terminado. Nosotras en el banco, los gatos cerca, y en el espacio en blanco había escrito: «Algunas historias se escriben despacio, pero cada línea vale la pena». Esa noche me dormí con la sensación de que la nuestra estaba empezando a escribirse de verdad. Ese sábado, Lina me envió un mensaje distinto a los demás. «Hoy no quiero parque, quiero cocinar para ti». Me dio una dirección que no conocía. Era un departamento en un edificio antiguo, con paredes color terracota y balcones llenos de plantas. Cuando subí y toqué la puerta, la abrió con un delantal manchado de harina y un mechón de cabello suelto pegado a la frente. Me saludó con una sonrisa que me quitó cualquier resto de timidez. «Pasa, estás en tu casa», dijo. El lugar era cálido y lleno de colores. Cuadros medio terminados apoyados contra la pared, plantas en macetas de cerámica, libros apilados junto a la ventana y un rincón con un cojín grande donde Frida dormía. Había olor a pan recién horneado y a salsa de tomate cociéndose a fuego lento. «Te advertí que no soy chef, pero sí sé hacer pasta», comentó mientras revolvía una olla. «Con que sepa a brazo, me basta», le respondí. Me pidió que la acompañara en la cocina. Yo cortaba pan y servía vino mientras ella preparaba la salsa. Entre risas y pequeños accidentes, como la harina que terminó en mi nariz, todo parecía natural, como si hubiéramos hecho esto muchas veces antes. Cuando servimos la mesa, junto a la ventana que daba al balcón, lleno de macetas, el sol empezaba a ponerse. El vino, la pasta y la luz dorada crearon una atmósfera que me hizo sentir en casa. «Gracias por invitarme», le dije, después del primer bocado. «Esto sabe a mucho más que comida». «Es que quería que conocieras mi mundo fuera del parque», respondió. «Y quería, no sé, ver cómo se siente tenerte aquí». Sus palabras me hicieron bajar la vista, pero no por vergüenza, sino para contener una sonrisa que amenazaba con delatarme por completo. Después de comer, sacó un postre que había preparado, un bizcocho pequeño con frutos rojos. Lo partimos en dos y mientras lo comíamos, Frida se subió a mis piernas como si siempre hubiera sido mi gata también. Lina observó la escena y dijo, con un tono suave: «Ella no hace eso con cualquiera». Nos quedamos un rato en silencio, con ese tipo de silencio que no incomoda. Solo se escuchaba el ruido lejano de la calle y el ronroneo de Frida. Cuando me levanté para irme, Lina me acompañó hasta la puerta, y ahí, en el marco, nuestras manos se encontraron sin buscarlo demasiado. Esta vez, el contacto duró más. «Me alegra que vinieras», dijo, mirándome a los ojos. «Yo también», respondí, y sentí que cualquier otra palabra iba a ser insuficiente. Salí del edificio con la sensación de que, si me quedaba un minuto más, la distancia entre nosotras se habría reducido hasta desaparecer. Al llegar a casa, encontré en mi bolso una servilleta doblada. Era un dibujo rápido. Yo, en su cocina, con el delantal puesto
y una sonrisa que no recordaba haber tenido nunca. Debajo, escrito con tinta azul mostaza: «Quiero más días así». Y yo también quería más días así. El martes siguiente no tuvo cielo despejado ni aroma a flores. Fue un día gris, con un viento que cortaba y un silencio extraño en la ciudad. Aún así, fui al parque con Camote, sabiendo que Lina aparecería. Y lo hizo, con Frida en brazos, envuelta en una bufanda gruesa. «Hace frío hasta para ellas», dijo, acariciando a su gata. Nos sentamos en la banca de siempre, pero ella no parecía tan sonriente como otros días. Tenía esa mirada distraída de quien carga algo que no quiere soltar todavía. «¿Estás bien?», pregunté. Lina dudó un momento antes de contestar. Hoy me levanté con la sensación de que todo me queda grande, que nada me sale bien. Y vine porque pensé que, si estabas aquí, a lo mejor me sentía menos así. No sabía qué decirle sin sonar como una frase de calendario, así que solo puse mi mano sobre la suya. «No tienes que decir nada», añadió. «Ya con que estés, se siente diferente». El viento nos rodeaba, pero la temperatura en ese espacio parecía subir unos grados. Camote y Frida se acurrucaron juntos a nuestros pies, como si también supieran que hoy no tocaba jugar, sino quedarse cerca. Lina suspiró y empezó a hablar, no rápido, pero sí con honestidad. Me contó que llevaba semanas lidiando con inseguridades sobre su trabajo, que algunas comisiones habían caído y que eso la hacía sentir inútil. Me habló de las veces que había querido dejarlo todo y de cómo cada vez que pasaba por el parque y veía el lago, decidía intentarlo un poco más. «A veces pienso que si dejo de pintar, me pierdo yo también», confesó. «Entonces no lo dejes», dije, con más fuerza de la que esperaba. «No puedo imaginarte sin eso, y creo que tú tampoco podrías». Me miró como si intentara guardar mis palabras en algún lugar seguro. «Gracias, Mar». Pasamos el resto de la tarde sin hablar mucho, pero sin sentir silencio incómodo. El viento seguía, pero ya no me parecía tan frío. Antes de irnos, Lina sacó de su mochila una hoja con un dibujo rápido. Nosotras dos sentadas, con los gatos en medio y una manta cubriéndonos las piernas. En la esquina había escrito: «Hay días que no necesitan ser perfectos para ser importantes». Guardé el dibujo con cuidado, sintiendo que lo que estábamos construyendo no dependía solo de los días soleados. Ese sábado, Lina me escribió temprano: «No traigas a Camote. Quiero mostrarte algo con calma». Me pasó la ubicación de una calle que no conocía. Cuando llegué, estaba esperándome frente a un edificio de fachada azul con un portón de madera gastada. Llevaba un vestido largo color vino, una chaqueta de punto gris y el cabello suelto. «Es un estudio que me prestaron por unas semanas», me dijo mientras empujaba el portón. «Aquí trabajo cuando necesito silencio absoluto». El lugar olía a pintura fresca y a madera. Había lienzos por todas partes, algunos terminados, otros a medio hacer. La luz entraba por ventanales altos, tiñendo todo con un tono cálido. «Es precioso», dije, girando despacio para verlo todo. «Quiero que lo veas antes de que lo devuelvan. Y...» Hizo una pausa. «También quería pintar algo contigo aquí». Me condujo hasta un caballete vacío. Había preparado 2 sillas, una bandeja con pinceles y un lienzo en blanco. «No sé pintar», advertí. «No importa. Solo quiero que pongas algo tuyo en este lienzo». Al principio reí, nerviosa, pero poco a poco me dejé llevar. Ella pintaba detalles pequeños, yo trazos grandes, sin forma clara. Nos manchamos las manos y en un momento, su dedo con pintura rozó mi mejilla. «Tienes azul aquí», dijo. «Y tú rojo aquí», respondí, y le toqué suavemente la cara para limpiarlo, aunque no lo hice del todo. Hubo un segundo en el que el aire se volvió denso.
No era incómodo, era esa electricidad silenciosa que aparece cuando sabes que estás a un paso de cruzar una línea. Seguimos pintando un rato más. El lienzo terminó siendo un caos de colores y figuras abstractas, pero nos gustó así. Cuando nos sentamos a tomar café en una esquina del estudio, Lina me observó en silencio un momento. «Me gusta cuando estás aquí, en mi espacio», dijo. No supe qué contestar, así que solo sonreí. Pero por dentro, sentía que me había dejado entrar en un lugar mucho más grande que ese estudio. Antes de irme, me entregó un papel doblado. Era un boceto rápido de nosotras, de pie frente al lienzo, con manchas de pintura en la ropa. Abajo, escrito en tinta azul mostaza: algunas cosas no se hacen para que queden perfectas, se hacen para compartirlas. Guardé el papel como si fuera una pieza única, porque lo era. El martes, volvimos al parque con los gatos. El aire era fresco y la luz de la tarde estaba filtrada por las ramas, como si el sol quisiera colarse a escondidas. Frida y Camote caminaban juntos, oliendo las hojas caídas, como si hubieran adoptado la costumbre de explorarlo todo en pareja. Nos sentamos en nuestra banca de siempre. Lina llevaba un termo de té de jazmín y las tazas pintadas con nuestros gatos. Mientras servía, me contó que había terminado un encargo grande y que por fin podía descansar unos días. «¿Podríamos hacer algo fuera del parque esta semana?», sugirió. «Me gusta la idea», respondí, y mi mente ya imaginaba cualquier cosa con tal de verla más. Hubo un silencio cómodo mientras tomábamos el té. Ella tenía las piernas cruzadas, el cabello cayéndole hacia un lado, y yo no podía dejar de mirarla. Sentía ese impulso de decir algo, pero las palabras no parecían suficientes para lo que me pasaba por dentro. De repente, un viento más fuerte levantó hojas alrededor de nuestros pies. Frida saltó sobre mi regazo y Lina se inclinó para acomodarle el collar. Al hacerlo, su rostro quedó muy cerca del mío, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. No pasó nada evidente, pero tampoco fue un momento cualquiera. Fue de esos segundos que se guardan sin necesidad de fotografía. Cuando se incorporó, me sonrió con una suavidad que me dejó sin aire. «¿En qué piensas?», preguntó. «¿En qué? Esto se siente bien», respondí, sin esconderlo. Ella sostuvo mi mirada unos segundos más, hasta que un perro ladró cerca y los gatos se tensaron, rompiendo la intensidad del momento. Antes de despedirnos, sacó algo de su mochila, una pequeña libreta con portada de cuero. «Quiero que la uses para tus poemas», me dijo. «Y quiero que, si alguna vez escribes algo que creas que es para mí, lo pongas aquí». Me quedé en silencio, sintiendo que ese regalo no era solo una libreta, sino una invitación a dejarme entrar más. Al llegar a casa, la abrí y vi que en la primera página había una sola línea escrita en tinta azul mostaza. A veces no hace falta decirlo para saberlo. Y sonreí, porque las dos sabíamos exactamente de qué hablaba. Ese sábado, el parque estaba especialmente tranquilo. El aire olía a flores y a pan tostado de algún puesto cercano. Frida y Camote caminaban sin prisas, como si supieran que nosotras tampoco las teníamos. Lina traía un vestido azul marino con una chaqueta ligera. Yo llevaba la libreta que me había regalado, con un par de páginas ya escritas, aunque todavía no me atrevía a mostrárselas. Nos sentamos bajo nuestro árbol de siempre, extendimos una manta y dejamos que los gatos se instalaran a nuestro lado. Ella sacó de su mochila 2 empanadas de manzana envueltas en papel y un pequeño termo. «Hoy quería algo simple, pero ¿qué crees que no me doy cuenta?», susurró. Sentí un calor subirme por el pecho y me quedé sin palabras. Lo único que hice fue mirarla, y en esa mirada había más respuestas que en cualquier frase larga. El silencio se volvió espeso, pero no incómodo. Nos acercamos apenas, hasta que nuestras frentes se tocaron. No fue un beso todavía,
pero fue un momento que quemaba como si lo fuera. Ella respiró hondo y dijo: «Creo que lo que siento ya no cabe solo aquí». Y señaló el parque. «Quiero que quepa en todas partes». Yo no respondí con palabras. Solo tomé su mano y la apreté, sabiendo que ese gesto decía todo. Cuando el sol empezó a bajar, recogimos nuestras cosas y caminamos hasta la salida juntas, con las manos todavía entrelazadas. Antes de separarnos, me dio un sobre pequeño. «Para que lo leas cuando quieras recordarme», me dijo. En casa lo abrí y encontré un dibujo de ese mismo día. Nosotras sentadas bajo el árbol, con los gatos durmiendo cerca. Abajo, en tinta azul mostaza. No sé cuándo pasó, pero ya eres mi lugar favorito. Me quedé mirando esa frase mucho tiempo, sintiendo que, en el fondo, yo también ya había encontrado el mío. Algunas historias crecen a pasos lentos, hasta que llega el momento en que las manos dejan de soltarse y los silencios se sintiera especial, dijo mientras me pasaba una. Comimos en silencio, intercalando risas suaves cuando las migas caían sobre la manta y Frida intentaba atraparlas. El sol filtrado a través de las hojas nos pintaba la piel con parches de luz. En un momento, Lina se inclinó para apartar un mechón de cabello que me había caído sobre el rostro. Sus dedos tocaron mi mejilla y se quedaron ahí apenas un segundo más de lo necesario. No fue un gesto apresurado, fue deliberado. Me gusta cómo me miras cuando se vuelve en hogar. El martes siguiente, el parque estaba húmedo por una lluvia que había caído en la madrugada. Las hojas brillaban con gotas todavía colgando y el aire tenía ese olor limpio que parece nuevo. Fui temprano, con Camote, y encontré a Lina esperándome bajo el árbol grande, con Frida en brazos. «No quería que te mojaras buscando dónde sentarnos», me dijo, sonriendo como si no pudiera evitarlo. Extendió una manta gruesa en el suelo y nos instalamos ahí. Los gatos, después de inspeccionar el terreno, se acurrucaron entre nosotras. Lina sacó de su mochila 2 tazas y un termo. «Es café con cardamomo», explicó. «Hoy pensé que necesitábamos calor desde adentro». Tomamos pequeños sorbos mientras hablábamos de cualquier cosa, del clima, de un libro que estaba leyendo, de una canción que me había enviado por mensaje la noche anterior. Pero debajo de esa conversación flotaba algo más, un hilo invisible que jalaba de las dos. En un momento, Lina dejó su taza en la manta y se quedó mirándome. No era una mirada distraída ni curiosa, era una de esas miradas que buscan respuesta. «Mar», dijo en voz baja, «no quiero seguir escondiendo lo que siento». No hizo falta que terminara la frase. Su mano buscó la mía y la sostuvo con firmeza. Yo sentí que el corazón me latía en todo el cuerpo. «Yo tampoco», respondí. Nos acercamos, sin prisa pero sin dudas. Cuando nuestros labios se encontraron, fue como reconocer un lugar al que ya había ido en sueños. No fue un beso largo ni apresurado. Fue suave, con esa intensidad que viene de haberlo esperado tanto. Cuando nos separamos, ella apoyó la frente en la mía. «Ahora sí, en todas partes», susurró. Pasamos el resto de la tarde ahí, sin importarnos que el pasto estuviera un poco húmedo o que la brisa fuera fresca. Los gatos dormían tranquilos, y yo pensaba que, por primera vez en mucho tiempo, no quería que el tiempo corriera. Antes de irnos, Lina sacó un último papel doblado. Lo abrió y me lo dio. Era un dibujo de nosotras, tomadas de la mano, caminando por el parque con Frida y Camote al frente. Abajo, en tinta azul mostaza, había escrito: «Así empieza todo lo que vale la pena». Guardé ese dibujo como si fuera un mapa, porque lo era. Esa noche, mientras Camote dormía en mi regazo, supe que ya no eran solo coincidencias ni paseos con gatos. Era una historia que habíamos empezado sin buscarla y que ahora queríamos escribir juntas, línea por línea,